Mi madre me obligó a cuidar a mi padre enfermo durante 12 años, mientras mis hermanos disfrutaban su vida. Cuando él murió y me dejó todo, ellos me acusaron de manipularlo. Yo solo les mostré la libreta de guardias del hospital, firmada siempre con mi nombre. Mi padre, Richard, murió hace apenas 3 días y la casa se siente absurdamente silenciosa. Durante los últimos 12 años, el único sonido constante aquí era el zumbido de la máquina de oxígeno, el pitido de algún monitor o sus quejidos ahogados cuando el dolor era demasiado fuerte. Ahora solo hay silencio, y es un silencio que pesa, que me aplasta. Él tenía 68 años, pero la Ela, esa hija de puta de enfermedad, se aseguró de que pareciera de 90 en sus últimos días. Lo vi marchitarse, pasar de ser un hombre que podía levantarme con un solo brazo a alguien que no podía ni sostener un puto tenedor. Y yo estuve ahí para cada jodido segundo de esa degradación. Absolutamente cada uno. Tengo 30 años. Cuando todo este infierno empezó, yo acababa de cumplir los 18. Tenía la carta de aceptación de la Universidad Estatal en mi escritorio, con una pequeña beca para diseño gráfico. No era Harvard, pero era mi puta salida, mi oportunidad de empezar a ser alguien. Recuerdo la tarde en que mis sueños se fueron al carajo con una claridad que me quema. Estábamos en la cocina, el diagnóstico de papá todavía era reciente y todos caminábamos de puntillas por la casa. Mi madre, Linda, me sirvió un vaso de té helado, se sentó frente a mí con esa cara de mártir que perfeccionaría con los años y me soltó la bomba. Recuerdo que me dijo, con una voz suave y venenosa, Isen, cariño, tus hermanos, bueno, tú sabes. Mark está hasta el cuello con sus estudios de derecho, no puede permitirse una distracción ahora. Y Chloe se va a casar en 6 meses, está planeando su vida, su futuro. Hizo una pausa dramática, como si estuviera en una obra de teatro de mala muerte, y continuó, tú eres el más joven. Todavía no tienes, bueno, no tienes nada que te ate. Tu padre te necesita. Esto será algo temporal, solo hasta que nos organicemos. Temporal. Esa palabra es una broma macabra. Lo que siguió fue una usurpación completa y total de mi vida. Organizarse significó que Mark se graduó con honores, consiguió un trabajo en un bufete de abogados de la ciudad y se casó con una mujer que parece un maniquí. Chloe tuvo su boda de cuento de hadas, se mudó a un suburbio perfecto, tuvo 2 hijos y se dedicó a ser una influencer de Instagram sobre la maternidad. Mientras tanto, yo me convertía en un experto en un campo que nunca pedí. Aprendí a manejar espasmos musculares, a cambiar bolsas de colostomía sin vomitar, a comunicarme con mi padre a través de parpadeos cuando perdió el habla. A reconocer la diferencia entre un gemido de dolor y uno de frustración. Mi vida social se evaporó. Mis amigos de la preparatoria intentaron mantenerse en contacto al principio, pero las llamadas de ¿quieres salir? Se convirtieron en ¿cómo sigue tu papá? Y finalmente, en nada. Las relaciones amorosas eran imposibles. ¿Cómo le explicas a alguien en una segunda cita que tienes que volver a casa corriendo porque tu padre podría estar ahogándose con su propia saliva? Dejé de intentarlo. Mi mundo se redujo a las 4 paredes de esa casa y los pasillos deprimentes del hospital. Las visitas de mis hermanos eran una actuación digna de un Oscar. Llegaban para el Día de Acción de Gracias o Navidad, siempre con prisa. Mark entraba con su traje caro, le daba unas palmaditas en el hombro a mi padre y le preguntaba, ¿cómo va todo, campeón? Como si estuviera hablando del resultado de un partido. Chloe le mostraba fotos de mis sobrinos en su teléfono, niños a los que mi padre apenas conocía. Se quedaban 1 hora, quizás 2. Me decían cosas como eres un santo, Isen, no sé cómo lo haces, y luego se subían a sus coches de lujo y volvían a sus vidas, dejándome a mí en medio del desastre, con la santidad metida bien adentro del culo. Mi madre, Linda, fue la peor. Se convirtió en una experta de la negación. Vivía en la misma casa, pero era como una fantasma. Se unió a un club de jardinería, tomaba clases de cerámica, se iba a retiros de fin de semana con sus amigas. Delegó no solo el cuidado físico de su marido, sino también toda la carga emocional. Si yo me rompía, si le decía que no podía más, su respuesta era siempre la misma, no seas egoísta, Isen. Piensa en tu padre.
Ahora él ya no está. Y en el velorio, mientras un montón de parientes lejanos que no habían visto a mi padre en una década me daban el pésame con cara de circunstancias, mi hermano Mark me acorraló junto a la máquina de café. Se ajustó la corbata de seda y me dijo en voz baja, con esa suficiencia de abogado que tanto detesto: oye, solo para que estemos en la misma página, espero que no estés esperando ninguna sorpresa con el testamento. Papá era un hombre justo y todos sabemos que él querría que sus bienes se dividieran en 3 partes iguales. Es lo correcto. No le rompí la nariz ahí mismo, no sé cómo. Solo lo miré. Miré su cara bien afeitada, su reloj caro, su total y absoluta falta de conciencia. No tiene ni puta idea de lo que fueron estos 12 años. No sabe lo que es el sacrificio de verdad. Solo asentí con la cabeza, porque no me quedaban palabras. Pero en ese momento, la tristeza y el vacío que sentía por la muerte de mi padre se empezaron a mezclar con otra cosa. Una rabia fría, calculadora. Una rabia que ha estado dormida durante más de una década y que, por fin, creo que está empezando a despertar. Creen que lo correcto es dividirlo todo en 3. Ya veremos qué coño es lo correcto. Actualización 1. Ha pasado una semana. 7 días desde el funeral y desde que mi hermano me dio su pequeño y condescendiente discurso sobre lo que era correcto. Han sido 7 días de un limbo extraño, de despertarme esperando escuchar a mi padre y recordar que ya no está, de ver a mi madre y a mis hermanos moverse por la casa como buitres esperando el reparto del botín. La tensión era tan densa que se podía masticar. Hoy, esa tensión se rompió en 1000 pedazos. Hoy fue la lectura del testamento en la oficina del señor Harrison, el abogado de mi padre de toda la vida. El lugar olía a papel viejo y a café quemado, un escenario deprimente para el drama que estaba a punto de desatarse. Yo fui con la misma sudadera con la que he estado durmiendo, porque honestamente no me importaba una mierda. Mark, por supuesto, iba impecable con un traje que probablemente costaba más que mi coche. Chloe llevaba un vestido negro, elegante y sobrio, con un pañuelo de seda en la mano, lista para soltar una lágrima de cocodrilo si la ocasión lo requería. Mi madre, Linda, estaba sentada con la espalda perfectamente recta, mirando un punto fijo en la pared, con la misma expresión distante con la que ha observado los últimos 12 años de nuestra vida. El señor Harrison, un hombre mayor con ojos cansados que parecían haberlo visto todo, carraspeó y empezó a leer el documento. La jerga legal era densa, pero el ambiente en la sala era eléctrico. Empezó con las cosas pequeñas. A Mark le dejó su vieja colección de relojes, la mayoría de los cuales ni siquiera funcionaban. Pude ver una mueca de disgusto en su cara. A Chloe le dejó las joyas de la abuela, un gesto sentimental que, sin embargo, sabía que no era lo que ella esperaba. A mi madre le dejó una suma fija, lo suficiente para que no pudiera decir que la había dejado en la calle, pero claramente una miseria en comparación con el valor total del patrimonio. Un último golpe de un hombre a la mujer que se convirtió en su compañera de piso. Y entonces, el señor Harrison hizo una pausa, se ajustó las gafas y leyó el siguiente párrafo, un párrafo que cambió todo. La voz del abogado llenó la habitación mientras leía las palabras de mi padre, y finalmente, todo el resto de mi patrimonio, incluyendo, pero no limitado a, la casa familiar en ELM Street. Todas las cuentas bancarias, acciones, bonos y mis bienes personales, se lo lego íntegra y exclusivamente a mi hijo, Ethan. El silencio que siguió fue atronador. Pude oír el zumbido de la luz fluorescente del techo. Vi cómo la cara de Mark pasaba del blanco al rojo en cuestión de segundos. Chloe fue la primera en romperse. Dejó caer su pañuelo y soltó un grito ahogado. Sus palabras salieron entre sollozos rabiosos, y me dijo: no puedes hablar en serio. Esto es una locura. Papá nunca haría esto. Ethan, tú lo envenenaste contra nosotros. Te aprovechaste de que estaba enfermo y solo. Mark se levantó de su silla de un golpe, haciendo que ésta se tambaleara. Apuntó con un dedo tembloroso en mi dirección y su voz era un gruñido bajo y amenazante. Me gritó que yo era un parásito de mierda, que me había pasado la última década viviendo gratis bajo su techo y que ahora pretendía robarles lo que era suyo por derecho.
Dijo que había aislado a papá, que le había llenado la cabeza de mentiras sobre ellos mientras jugaba al hijo devoto. Pero el golpe más bajo, el que de verdad me atravesó, vino de mi madre. Ella no gritó. Se giró lentamente hacia mí, y su mirada era puro hielo. Con una voz tranquila y llena de veneno, me dijo algo que nunca olvidaré: tu padre era un hombre débil al final, y tú eres una serpiente. Siempre lo has sido. Te quedaste aquí no por amor, sino por pereza y codicia. Y ahora se demuestra. Espero que te pudras en esta casa con tu dinero. 12 años. 12 años de tragarme la rabia, de reprimir las lágrimas, de ser el adulto responsable mientras ellos vivían sus vidas de ensueño. 12 años de noches en vela, de limpiar vómitos, de sostener la mano de mi padre mientras temblaba de dolor, de ver cómo el hombre que me enseñó a andar en bicicleta se convertía en un prisionero en su propio cuerpo. Todo eso explotó dentro de mí. Me levanté y sentí que la habitación se encogía. Les grité. Les grité tan fuerte que creo que las ventanas vibraron. Les pregunté dónde coño estaban todas esas noches. ¿Dónde estaba Mark cuando tuve que llamar a la ambulancia a las 3 de la mañana porque papá no podía respirar? ¿Dónde estaba Choe cuando papá se deprimió tanto que se negó a comer durante 3 días y tuve que suplicarle, llorando, que tomara un puto batido de proteínas? Les grité preguntándoles si alguna vez habían vaciado su bolsa de ostomía o si sabían el olor que se queda impregnado en la piel durante horas. Les pregunté si alguna vez tuvieron que bajarlo de la cama y llevarlo al baño, sintiendo cómo sus huesos se clavaban en sus brazos, rezando para no caerse y lastimarlo. La sala se quedó en silencio, solo se oía mi respiración agitada. Por primera vez en sus vidas, no tenían respuesta. Simplemente me miraban, con los ojos muy abiertos, como si estuvieran viendo a un extraño. Y supongo que lo era. Ya no era el pequeño Isen, el felpudo obediente. Salí de esa oficina dando un portazo que resonó en todo el pasillo. Caminé por la calle sin rumbo, con el corazón martillándome en el pecho y el sabor amargo de la bilis en la garganta. Más tarde, el señor Harrison me llamó. Me dijo que, tal como esperaba, iban a impugnar el testamento. Ya le habían comunicado su intención de demandarme por influencia indebida. Me aconsejó que buscara un buen abogado. La guerra no había hecho más que empezar. Actualización 2. Ha pasado un mes. Un mes desde que salí de la oficina del abogado sintiendo que el mundo se me venía encima. La carta oficial llegó hace 2 semanas. Un sobre grueso y de aspecto intimidante con el logo de un bufete de abogados que nunca había visto. Dentro, un montón de papeles llenos de una jerga legal diseñada para acobardar a cualquiera, pero el mensaje era simple y claro: mis hermanos, Mark y Choe, con el apoyo total de mi madre, Linda, habían presentado una demanda formal para impugnar el testamento de mi padre. Las bases de su argumento son tan viles como predecibles. Alegan que mi padre no estaba en su sano juicio, que sufría de una capacidad mental disminuida y que yo, su cuidador de confianza, ejercí una influencia indebida, manipulándolo para que los desheredara y me lo dejara todo a mí. La ironía es tan densa que casi me ahogo con ella. Acusan a mi padre de no estar en su sano juicio, cuando fueron ellos los que nunca se molestaron en tener una conversación real con él durante la última década para saberlo. Pero la batalla legal es solo una parte de su estrategia. La verdadera ofensiva, la más dolorosa, ha sido en el frente familiar. Han lanzado una campaña de tierra quemada, llamando a cada tío, tía y primo que tenemos. La narrativa que han construido es una obra de arte de la manipulación. En su versión de la historia, yo soy el hijo fracasado, el que nunca se fue de casa, que vio una oportunidad de oro en la enfermedad de nuestro padre. Me pintan como un carcelero sutil que poco a poco lo fue aislando del resto de la familia, controlando las llamadas y las visitas para poder susurrarle veneno en el oído. Y lo más jodido de todo es que la gente se lo está creyendo. Mi tía Carol, la hermana de mi madre, me llamó la semana pasada. No para darme el pésame, sino para darme un sermón. Me dijo, con una voz cargada de una falsa compasión que me revolvió el estómago, que entendía que yo estuviera resentido, pero que lo que estaba haciendo estaba mal. Que mi padre nunca habría querido esta división y que debía pensar en mi pobre madre.
Le pregunté si alguna vez se había molestado en venir a visitar a su cuñado enfermo en los últimos 5 años. El silencio al otro lado de la línea fue toda la respuesta que necesité antes de colgarlo. Me he convertido en un apestado en mi propia familia. Después de esa llamada, algo dentro de mí hizo clic. La tristeza se solidificó y se convirtió en una rabia fría y pesada. Se acabaron las lamentaciones. Si quieren guerra, van a tener una guerra, pero no voy a pelear en su terreno de chismes y puñaladas por la espalda. Voy a destruirlos con la única arma que ellos nunca se molestaron en tener, la verdad. Siguiendo el consejo del señor Harrison, contraté a una abogada. Su nombre es Sarah Collins. Es más joven de lo que esperaba, pero cuando la conocí, me di cuenta de que su edad no tenía nada que ver con su ferocidad. Tiene una mirada increíblemente penetrante, como si pudiera ver a través de todas tus mentiras, y no se anda con rodeos. En nuestra primera reunión, me hizo la pregunta más dura de todas. Isen, quiero que me cuentes cómo fue un día normal para ti durante los últimos 12 años. Revivir todo aquello, verbalizar la rutina diaria de medicamentos, baños, cambios de postura, la alimentación por sonda, las noches interrumpidas, fue como abrir una herida y echarle sal. Lloré delante de una extraña por primera vez en años. Ella no me ofreció pañuelos ni palabras vacías de consuelo. Simplemente esperó a que terminara, asintiendo lentamente, y cuando levanté la vista, vi una expresión en su rostro que no era de lástima, sino de una determinación de acero. Anoche, mientras buscaba unos papeles del seguro que Sara me había pedido, me encontré en el pequeño estudio de mi padre. Es la única habitación de la casa que no he tocado, todavía huele a él. Abrí un armario para buscar en un viejo archivador y una caja de cartón se cayó de la estantería superior, esparciendo su contenido por el suelo. Eran sobre todo manuales viejos y garantías caducadas, un montón de basura. Pero debajo de todo, había algo más. Una simple libreta de espiral, con la portada ya descolorida. La reconocí al instante. Hacía años que no pensaba en ella. Fue después de una hospitalización especialmente larga, quizás hace unos 8 o 9 años. Mi padre había recuperado algo de fuerza en las manos, lo suficiente para escribir con dificultad. Una noche, me pasó una nota que decía, anota las guardias. No lo entendí, así que me lo explicó con un esfuerzo enorme, moviendo los labios para que yo pudiera leerlos. Quería que yo llevara un registro. Cada vez que me quedara en el hospital, cada noche que pasara en vela en ese sillón incómodo junto a su cama, quería que lo escribiera. Era su manera de verlo, de que no se perdiera en la niebla de los días y las noches. Así que lo hice. Compré la libreta más barata que encontré y empecé. La abrí anoche, sentado en el suelo del estudio de mi padre. Página tras página, la misma caligrafía apresurada y cansada. 15 de mayo de 2016. Hospital General. Planta de neurología, habitación 402. Guardia nocturna. Presente, Isen. Firma, Isen. 2 al 4 de julio de 2017. Fin de semana de crisis respiratoria. Unidad de cuidados intensivos. Vigilia de 48 horas. Presente, Isen. Firma, Isen. 25 de diciembre de 2018. Neumonía. Planta 5. Nochebuena y día de Navidad. Presente, Isen. Firma, Isen. Hay cientos de entradas. Cientos de días y noches que se habían borrado en mi memoria por pura fatiga y que ahora estaban ahí, documentados en tinta azul. Hojeé cada una de las páginas, buscando, casi esperando, encontrar otro nombre. Mark. Chloe. Linda. Pero no. En la columna de presente, solo aparecía mi nombre, una y otra vez. Es un registro monótono y desolador de mi juventud perdida. Pero también es algo más. Es la prueba. Es su tumba. Hoy por la mañana se la llevé a Sara. La puso sobre su escritorio de caoba y pasó casi 10 minutos en completo silencio, pasando las páginas una por una. Yo no dije nada, solo esperé.
Cuando llegó a la última página, cerró la libreta con cuidado, levantó la vista y por primera vez, vi una sonrisa en su rostro. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un tiburón que acaba de oler sangre en el agua. Me miró y me dijo, Ethan, tus hermanos han cometido un error catastrófico. Y nosotros vamos a hacer que se ahoguen en él. Actualización 3. Han pasado 3 meses. 3 meses de un infierno burocrático y emocional que no le desearía ni a mi peor enemigo. Estamos en medio de la fase de Discovery, que suena como algo de una película de ciencia ficción, pero que en realidad es el término legal para cuando ambas partes se tiran toda la mierda que tienen encima y rezan para que algo apeste lo suficiente. Los abogados de mis hermanos han sido tan invasivos como era de esperar. Han exigido una década de mis extractos bancarios, registros de mi teléfono móvil, correos electrónicos, todo. Están buscando desesperadamente cualquier cosa que respalde su historia de que yo era un vago mantenido que se aprovechó de la situación. Quieren demostrar que mi padre me pagaba por mi tiempo, que no fue un sacrificio sino una transacción. La realidad es que mis cuentas bancarias son un chiste deprimente, una colección de pequeños ingresos de trabajos de redacción freelance que hacía de madrugada, mientras rezaba para que mi padre no se despertara. Y un montón de gastos en farmacias y tiendas de suministros médicos. No van a encontrar yates ni vacaciones de lujo, solo la aburrida y patética verdad de mi vida. Pero mi abogada, Sara, no es de las que se quedan sentadas esperando a recibir los golpes. Ella ha pasado a la ofensiva con una precisión que asusta. Ha solicitado no solo los registros financieros de Mark y Choe, sino también sus registros de viaje, las publicaciones geolocalizadas de sus redes sociales, todo. Su argumento es simple: mientras ellos alegan que yo les impedía ver a su padre, nosotros vamos a demostrar que ni siquiera estaban en el mismo estado la mayor parte del tiempo. Mientras Choe publicaba fotos desde Disney World con el pie de foto creando recuerdos en familia, mi padre estaba ingresado en el hospital con una infección respiratoria. Mientras Mark asistía a una conferencia de abogados en Las Vegas, yo le estaba dando morfina a mi padre gota a gota para calmar un dolor insoportable. Sara me dijo que no solo vamos a demostrar que yo fui el cuidador, sino que vamos a probar, más allá de toda duda, que ellos eligieron activamente estar ausentes. Su ausencia no fue una circunstancia, fue una decisión. El proceso me ha obligado a hacer algo que había estado posponiendo: vaciar metódicamente la casa, clasificar la vida de mi padre en cajas de cartón. Sara me pidió que buscara cualquier cosa, agendas, notas, cartas, lo que fuera que pudiera arrojar luz sobre el estado de ánimo de mi padre en sus últimos años. Así que pasé semanas enteras sumergido en el pasado, y el dolor de la tarea fue tan agudo como la propia pérdida. En el fondo de su armario, debajo de una pila de jerseys viejos que ya no podía usar, encontré una caja de zapatos llena de microcasetes. Al principio no sabía qué eran, hasta que encontré una vieja grabadora en su escritorio. Eran sus diarios de audio de los primeros años de la enfermedad, cuando sus manos ya le fallaban para escribir pero su voz aún era clara. Me pasé una noche entera escuchándolos, con los auriculares puestos y un nudo en la garganta. Su voz, tan clara y viva, llenaba el silencio de la casa. En una cinta, fechada en su cumpleaños de hace 6 años, decía: Linda salió con sus amigas del club de lectura. Mark y Choe llamaron. La llamada duró exactamente 4 minutos y 32 segundos. Hablaron del tiempo y de lo ocupados que estaban. Fue como hablar con 2 extraños amables. Ethan me compró un audiolibro de historia, mi favorito. Se sentó conmigo durante 3 horas y lo escuchamos juntos. A veces, cuando me mira, veo que está cansado, tan cansado. Este chico está sacrificando su vida por mí. ¿Cómo podré pagarle alguna vez? No fue lo único que encontré. Enterrado en un cajón de su escritorio, había un fajo de cartas, escritas con una letra temblorosa y difícil de leer, metidas en sobres a los que nunca les puso un sello. Eran borradores de cartas que les escribió a mis hermanos y que nunca tuvo el valor o la energía para enviar. Una de ellas, dirigida a Choe, me rompió por completo. Decía: mi querida Choe, tu madre me enseñó el video de los niños jugando en la nieve. Son preciosos. Me pregunto si sabrán quién soy.
Me pregunto si cuando sean mayores, recordarán a su abuelo como algo más que un bulto en una cama. Me duele, hija, que la distancia no sea solo de millas. Es fácil usar mi enfermedad como una excusa para no venir, porque es feo y es triste. Pero sigo siendo yo, debajo de todo esto. Y te echo de menos. Cada palabra era una puñalada. Este era el hombre que ellos describen como un viejo senil y manipulado. Este era el padre cuyo último deseo ahora intentan pisotear. Le llevé todo a Sara. Las cintas, las cartas, la vieja grabadora. Lo puse todo sobre la mesa de conferencias de su despacho. Se tomó su tiempo, escuchando fragmentos de las cintas con los auriculares puestos y leyendo cada una de las cartas con una concentración absoluta. Cuando terminó, se quitó los auriculares y me miró. No había ninguna sonrisa de tiburón esta vez. Su expresión era sombría, casi reverente. Isen, me dijo con una voz tranquila, la libreta de guardias era la estructura de nuestro caso. Esto es el alma. Me explicó que las cintas y las cartas son una evidencia devastadora contra su argumento. Demuestran, con las propias palabras de mi padre, su estado mental lúcido, su profunda gratitud hacia mí y su dolor por el abandono de sus otros hijos. Esto ya no es mi palabra contra la de ellos. Ahora, es la voz de mi padre la que hablará en el tribunal. Y su voz, aunque ya no esté aquí, va a ser la que los condene. Actualización 4. Han pasado 6 meses desde que comenzó esta pesadilla, y hoy se sentía como el día del juicio final. No en un tribunal con un jurado, sino en una sala de conferencias anónima en el último piso de un edificio de oficinas, para una mediación ordenada por el tribunal. Es el último intento del sistema para que las partes lleguen a un acuerdo antes de que todo se convierta en un circo público y costoso. La habitación era el epítome de la nada, una larga mesa de madera pulida, sillas de cuero incómodas y una vista deprimente de otros edificios de oficinas. Pero la atmósfera dentro era cualquier cosa menos neutral. Estábamos todos allí. Mark, con su traje de poder, intentando proyectar una confianza que no llegaba a sus ojos. Chloe, vestida como si fuera a un funeral, con el rostro pálido y los ojos hinchados, lista para desempeñar su papel de hija desconsolada. Y mi madre, Linda, sentada un poco apartada de ellos, una estatua de hielo y desdén, mirando fijamente la jarra de agua en el centro de la mesa como si fuera el objeto más interesante del mundo. Yo me senté junto a Sara, sintiendo un extraño y gélido calma. El miedo y la rabia de los últimos meses se habían asentado en el fondo de mi estómago, convirtiéndose en un pesado bloque de pura determinación. La mediadora, una mujer de aspecto severo, explicó las reglas del juego y luego le dio la palabra al abogado de mis hermanos, un tipo de pelo engominado que parecía sudar arrogancia. Se levantó y pronunció un discurso que claramente había ensayado. Habló de los valores familiares, de la tradición y del orden natural de las cosas. Pintó un cuadro de mi padre como un hombre venerable pero frágil, cuya mente, nublada por la enfermedad y los medicamentos, fue fácilmente envenenada por el único hijo que tenía acceso constante a él. Me describió a mí como un individuo sin rumbo y oportunista que capitalizó una tragedia familiar para su propio beneficio financiero. Mientras hablaba, miré a mi hermano. Él asintió solemnemente a las palabras del abogado, como si fueran la verdad del Evangelio. Escuché toda esa sarta de mentiras sin pestañear. Era su historia, su ficción cuidadosamente elaborada para justificar su propia codicia y negligencia, y sabía que era la última vez que tendría que escucharla sin responder. Cuando el abogado terminó y se sentó, la mediadora miró a Sara. Mi abogada no se levantó. Abrió con calma una carpeta sobre la mesa y su voz, cuando habló, fue tranquila pero cortante, llenando cada rincón de la sala. Empezó de forma metódica, construyendo su caso ladrillo por ladrillo. Comenzó presentando declaraciones juradas de 3 de las enfermeras de cuidados a domicilio de mi padre. Todas ellas testificando que yo era el único miembro de la familia que administraba los cuidados diarios y que mis hermanos rara vez aparecían, y cuando lo hacían, sus visitas eran breves y superficiales. A continuación, presentó un análisis financiero comparativo que mostraba miles de dólares en gastos de viaje.
Cenas de lujo y compras de mis hermanos durante los mismos periodos en que mi padre sufría sus peores crisis de salud. La cara de Mark empezó a perder color. Luego, Sarah sacó la libreta de guardias. La puso en el centro de la mesa con un golpe seco. El abogado de ellos se burló, diciendo que era un diario personal sin valor probatorio. Sarah ni siquiera lo miró. Se dirigió a la mediadora y le dijo, este es un registro contemporáneo, solicitado por el propio Richard, que detalla más de 200 noches y fines de semana de cuidados hospitalarios. Les invito a encontrar un solo nombre en el que no sea el de Isen. Fue entonces cuando Sarah decidió dejar de usar el bisturí y sacar el mazo. Sacó las transcripciones de los diarios de audio de mi padre. Miró directamente a mis hermanos y leyó las palabras de nuestro padre, las que grabó en su cumpleaños. La sala se quedó en un silencio sepulcral, solo roto por la voz de Sarah citando a un muerto. Pude ver cómo la mandíbula de Mark se apretaba hasta el punto de que pensé que se romperían los dientes. Los ojos de Chloe se llenaron de lágrimas, pero esta vez parecían diferentes, teñidas de una vergüenza que nunca antes le había visto. Sarah continuó, sacando una copia de la carta sin enviar a Chloe. Leyó en voz alta la parte sobre los nietos que no conocían a su abuelo. Chloe soltó un sollozo audible y se tapó la cara con las manos. Pero el golpe final, el golpe de gracia, aún no había llegado. Sarah abrió su ordenador portátil. El señor Miller, dijo, refiriéndose a Mark, ha testificado en su declaración que siempre hizo todo lo posible por estar presente para su padre, pero que las exigencias de su carrera a menudo se lo impedían. Miró a Mark directamente. El 14 de junio de 2019 fue el 40º aniversario de bodas de sus padres. Usted no visitó a su padre ese fin de semana. Mark tartamudeó, tenía un asunto de trabajo ineludible. Sarah asintió. Sí, eso dijo. Y entonces, le dio al play. La propia voz de mi hermano, joven y despreocupada, llenó la sala desde los altavoces del portátil. Era el mensaje de voz guardado. Hola papá, soy yo. Escucha, no voy a poder pasar este fin de semana. Ha surgido algo en el trabajo. Te llamo la semana que viene. Cuídate. El sonido de fondo era inconfundible, risas, música, el tintineo de vasos. No era una oficina. Era un bar. El silencio que siguió a ese mensaje de voz fue lo más pesado que he experimentado en mi vida. El abogado de mis hermanos miraba a Mark con una expresión de pura incredulidad y furia. Había sido engañado por su propio cliente. Mark estaba pálido como un fantasma, con la boca ligeramente abierta, sin poder articular palabra. Chloe lloraba desconsoladamente. E incluso mi madre, la impenetrable Linda, tenía la mirada perdida en la mesa, y vi como una única lágrima solitaria se deslizaba por su mejilla antes de que se la secara con un gesto brusco y furioso. La mediadora carraspeó y sugirió tomar un receso de 15 minutos. Sabía, como todos en esa sala, que esto no era un receso. Era el final. La verdad, en toda su gloria fea y brutal, finalmente había sido revelada, no por mí, sino por las pruebas que ellos mismos habían dejado a su paso. No sentí alegría ni triunfo. Solo un vacío inmenso y agotador. Había ganado. Pero, Dios mío, ¿a qué precio? Actualización final. Ha pasado un año. Un año entero desde que escribí ese primer post, sentado en esta misma silla, sintiéndome como un cascarón hueco lleno de rabia. Parece que fue en otra vida. Escribo esto por última vez, no solo para cerrar el círculo, sino porque siento que se lo debo a todos los que leyeron y me apoyaron. El final de la historia, después del drama de la mediación, no fue una gran explosión, sino un lento desvanecimiento. Después de que Sarah hiciera estallar su universo de mentiras con la verdad de mi padre, la lucha se esfumó de ellos. Su abogado, que parecía genuinamente avergonzado, les debió de leer la cartilla en privado. 2 días después de la mediación, Sarah recibió una notificación oficial: retiraban la demanda. Sin condiciones, sin negociaciones. Se rendían. No hubo una llamada de disculpa de Mark ni de mi madre.
De ellos, solo he recibido un silencio absoluto, que es, en sí mismo, la confesión más elocuente de su culpa. Chloe intentó contactarme. Me envió un correo electrónico larguísimo una semana después. Estaba lleno de excusas y justificaciones patéticas. Escribió frases como el duelo nos hace hacer cosas terribles y estábamos tan dolidos que no veíamos con claridad. Intentó culpar de todo al dolor y a la confusión, como si eso pudiera borrar meses de una campaña maliciosa y deliberada para destruirme. No mencionó las mentiras, ni el abandono, ni la libreta, ni la voz de nuestro padre en esas cintas. Su disculpa era un intento de perdonarse a sí misma, no de pedirme perdón a mí. Leí el correo entero, luego lo moví a la papelera y bloqueé su dirección. Algunas cosas están tan rotas que no vale la pena ni intentar recoger los pedazos. Para mí, mi familia, tal como la conocía, murió mucho antes que mi padre. La demanda solo fue la firma en el certificado de defunción. Corté todo contacto con ellos. Cambié mi número de teléfono. Se acabó. En los meses que siguieron, me dediqué a la tarea de desmantelar mi antigua vida. La primera y más grande decisión fue vender la casa. Vivir allí era imposible. Cada rincón era un recordatorio, no solo de mi padre, sino de mi propia juventud perdida, de los años que pasé como un fantasma entre esas paredes. El día que firmé los papeles de la venta y le entregué las llaves a una nueva familia joven, sentí como si me quitaran una armadura de plomo que llevaba puesta desde los 18 años. Conduje alejándome de esa calle por última vez y no miré atrás. El dinero de la herencia, ese dinero por el que tanto lucharon, lo he estado usando para construir una vida que ellos me negaron. Hice algo que pensé que ya era imposible, me matriculé en la universidad. Estoy en mi segundo semestre del programa de enfermería. Sé que puede sonar irónico, pero esos 12 años, a pesar de todo el dolor, me enseñaron algo. Me enseñaron que tengo la capacidad y la paciencia para cuidar a la gente en sus momentos más vulnerables. La diferencia es que ahora lo haré bajo mis propios términos. Lo haré como una profesión, no como una sentencia. Y lo más importante, lo haré con la libertad de poder irme a casa al final de mi turno. Me mudé a una ciudad a 4 horas de distancia, un lugar donde nadie me conoce, donde no soy el chico que cuidó a su padre enfermo. Soy solo Ise. Tengo un pequeño apartamento cerca del campus, y la mayor parte del tiempo lo llena el silencio, pero ya no es un silencio pesado y opresivo. Es un silencio pacífico. A veces, por la noche, cuando estoy estudiando, pongo una de las cintas de mi padre, solo para escuchar su voz. Ya no me causa un dolor agudo, sino una melancolía agridulce. Recuerdo al hombre que era, no a la enfermedad en la que se convirtió. La venganza, al final, no fue lo que imaginaba. No fue verlos humillados en un tribunal. Mi venganza no es un evento, es un proceso. Mi venganza es despertarme por la mañana y decidir que voy a desayunar. Es salir a correr por un parque. Es tomarme un café con un compañero de clase. Es apuntarme a una clase de fotografía porque siempre quise hacerlo. Es cada pequeña y mundana decisión que tomo por y para mí. Mi venganza es mi libertad. Por primera vez en mi vida adulta, estoy construyendo algo para mí. No sé qué me depara el futuro, pero por primera vez, siento que tengo uno. Gracias por escuchar.